Buen día gente, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar intentando hacer un poco un resumen de lo que fue la historia del Mr. Olympia, este evento que fue creado por el canadiense Joe Weider hace algunas décadas atrás. Y bueno gente, más específicamente nos vamos a estar centrando en lo que fue la lista de los atletas que han logrado conseguir este título en algún momento de su vida, ya sea una o más veces. Algunos de estos lo han conseguido en una ocasión, otros en varias, así que vamos a estar analizando uno por uno. Pero bueno, antes de comenzar con el análisis de cada uno de estos competidores, me gustaría dejarles esta pregunta. En tu opinión, ¿cuál fue el mejor culturista ganador del Mr. Olympia? Quizás ustedes ya tengan una opinión formada, o quizás nunca lo hayan pensado demasiado, pero quizás al ver este video cambien de opinión o refuercen su opinión. En fin, me gustaría conocer cuál es su opinión. En primer lugar tenemos a este culturista de nacionalidad estadounidense llamado Larry Scott, que fue el primer culturista en ganar esta competencia. Lo consiguió en el año 1965 y volvió a ganarlo al año siguiente. Obviamente, si lo comparamos con los culturistas del día de hoy, se van a dar cuenta de que es mucho más pequeño de lo que de lo que suelen ser en la actualidad. Fíjense que ahí abajo les puse la estatura y el peso. Medía 1,70 y pesaba 92 kilos en ese momento, lo cual, si hacen la cuenta, son como unos 20 kilos por encima de la altura. Bastante grande, pero fíjense que tampoco tiene el nivel de definición muscular que tienen los culturistas en el día de hoy. Pero bueno, fue un interesante primer ganador del Mr. Olympia. Al año siguiente hubo un nuevo campeón llamado Sergio Oliva, que en este caso lo ganó en 3 ocasiones seguidas. Acá hay algunas notas interesantes para destacar, como por ejemplo que fue el único culturista que logró vencer a Arnold Schwarzenegger en el escenario del Mr. Olympia, lo cual es bastante llamativo. Después otra nota muy interesante fue que en el evento de 1968 no tuvo oponentes, lo cual quiere decir que simplemente se presentó y le dieron el título, lo cual es también muy llamativo. Uno pensaría que cuando te cuentan Mr. Olympias es porque le ganaste a otros competidores, pero bueno, en este caso ven que simplemente se lo dieron porque no tuvo oponentes por diversas razones. Pero bueno, a final de cuentas suma para la estadística, así que Sergio Oliva tiene 3 Mr. Olympias. Como ven, también acá hubo un llamativo salto en cuanto al tamaño. Si lo comparan con lo que fue Larry Scott, acá ya tenemos casi unos 30 kilos por encima de la altura en centímetros. Siempre es una buena manera de tener una idea el tamaño o el peso que tiene un fisiculturista, si se hace ese cálculo simple de ver cuántos kilogramos tiene por encima de la altura en centímetros. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Y lo voy a tener en cuenta para todo este análisis. Al año siguiente, Sergio fue destronado por este archiconocido fisiculturista llamado Arnold Schwarzenegger, una persona que fue exitosísima en lo que respecta al fisiculturismo, pero también en otras disciplinas, como por ejemplo la actuación y la política, y actualmente también sigue desempeñando ciertas funciones en el mundo del fisiculturismo, así que la verdad que siempre metido en el tema, y bueno, considerado por muchas personas, por muchos expertos, como uno de los mejores participantes de este torneo, uno de los mejores fisiculturistas de la historia. En cuanto al Mr. Olympia, lo ganó en 7 ocasiones, lo ganó 6 veces seguidas desde 1970 a 1975. En 1975 decidió retirarse y después en 1980 volvió para volver a conquistar la máxima disciplina del fisiculturismo. Acá también tenemos que hacer algunas notas interesantes, como por ejemplo que en 1971 no tuvo oponentes. Básicamente sucedió algo similar a lo que había pasado con Sergio, en el cual una de las competiciones lo había conseguido sin tener oponentes. En este caso sucedió lo mismo.
Y después otra de las cuestiones que también se pueden mencionar fue que en el evento de 1980 fue uno de los más polémicos, ya que le ganó a Chris Dickerson, pero según cuenta la historia, Arnold Schwarzenegger no mereció ganar ese torneo y tal vez debiera haber ganado Chris Dickerson. Se dice que fue tan polémica la decisión esta de 1980 que incluso muchos de los fisiculturistas más conocidos y de mayor peso intentaron boicotear el evento del año siguiente. Así que fíjense hasta qué nivel este evento fue tan controvertido. Por otro lado, Arnold mantuvo un nivel de masa muscular relativamente similar al de su predecesor, así que acá no hubo una variación sustancial en lo que respecta al peso. En cuanto a este culturista de origen italiano llamado Franco Columbu, que logró ganar el Mr. Olympia en 2 ocasiones, lo que se van a dar cuenta es que logró ganarlo siempre que no estuvo Arnold Schwarzenegger presente. Porque vean, Arnold Schwarzenegger se había retirado en 1975 y si ven que Franco Columbu lo ganó en 1976, que incluso Franco había sido derrotado en 1975 por Arnold. Recordarán muchos de ustedes la película Pumping Iron. Pumping Iron es esa película en la cual se muestra a estos fisiculturistas y cómo termina ganando la competencia Arnold. Ese fue el de 1975, pero vean que acá en 1976 Arnold ya no estaba presente y acá fue donde Franco Columbu logró sacar provecho de eso. Y vean que también Arnold volvió a participar en 1980 y Franco ganó en 1981. O sea, fíjense que siempre fue un año después a que cuando estuvo Arnold. Incluso Arnold logró vencer a Franco en varias ocasiones. Así que yo considero, esto es opinión mía, de que Franco realmente tuvo mala suerte de estar justo en la misma época en la que estaba Arnold, porque si no probablemente podría haber ganado esta competición en más ocasiones. La característica de Franco fue que era un culturista bastante bajo en estatura, fíjense que medía unos 65, en muchas fotos se lo ve al lado de Arnold y la verdad que Arnold le sacaba como una cabeza, eh, y probablemente eso a la hora de evaluar los jueces haya habido como una especie de preferencia a un fisiculturista más alto. Esto es una opinión mía, pero bueno, la cuestión es que Arnold le ganó siempre. Pero no obstante hacer de estatura baja, tenía un peso muy considerable. Fíjense que pesaba unos 90 kilos, que pesar 90 kilos con unos 65 la verdad que es un peso bastante interesante. A continuación vamos a analizar a Frank Zane, que Frank Zane también fue uno de los culturistas que ganó en la época en la que Arnold Schwarzenegger no estaba participando. Si se dan cuenta van a ver que participó y ganó en 1977, 1978 y 1979, todos 2 años en los que no estuvo Arnold. Básicamente venció a Robbie Robinson en 2 ocasiones y a Mike Mentzer en una. Y este es un caso que la verdad es que bastante, siempre me llamó mucho la atención, porque Frank Zane, si vos ves las fotos, por ejemplo esta foto que están viendo en pantalla, no es un culturista para nada grande. Fíjense, ahí abajo le puse la estatura, 1,75, y fíjense pesaba 80 kilos, o sea, unos 5 kilos nada más por encima de su estatura en centímetros. Lo cual es bastante poco en mi opinión, o sea, no es nada muy descabellado, incluso les diría que hasta naturalmente, o sea, no tendría por qué una persona natural dedicándose realmente muy bien y poniéndole mucha garra y dedicándose en serio, por qué no alcanzar un físico como este de manera natural. Eh, y la verdad que este siempre fue un caso que me llamó mucho la atención, el de Frank Zane. Y además le ganó a culturistas que eran mucho más pesados que él. En esta época la modalidad de competición era que competían por un lado los fisiculturistas de menos de 200 libras, que en este caso entra Frank Zane ahí, y por otro lado competían los fisiculturistas de más de 200 libras. Y básicamente en las 3 ocasiones le ganó a fisiculturistas que estaban en la categoría de más de 200 libras. Así que la verdad un caso muy, muy particular este. A continuación tenemos a Chris Dickerson, este fisiculturista que les conté anteriormente que había perdido en 1980 contra Arnold Schwarzenegger en ese muy polémico evento.
Incluso Chris Dickerson ya había puesto el grito en el cielo en aquel año, diciendo de que lo habían perjudicado notablemente. Incluso se atrevió a decir de que quizás lo habían perjudicado por su orientación sexual, ya que Chris Dickerson había admitido ser homosexual, y bueno, en ese momento había dicho que quizás lo habían perjudicado por ese tema. No sé si eso habrá sido cierto, pero la cuestión es que en 1982 Chris Dickerson se dio el gusto y logró ganar el Mr. Olympia, destronando al previo campeón Frank Zane. En cuanto a algunas notas particulares a hacer hincapié, es que es uno de los más longevos en haber obtenido el trofeo a una edad de 43 años, que van a ver que posteriormente hay otro fisiculturista que lo igualó en edad y en haber obtenido el Mr. Olympia. Eso lo vamos a ver en un rato. Y bueno, básicamente en cuanto a su estatura y peso también, sacando una diferencia interesante a su estatura en centímetros, teniendo un buen tamaño muscular. Al año siguiente apareció este culturista del Líbano llamado Samir Banout, que logró conseguir el Mr. Olympia por primera y única vez también, al igual que Chris Dickerson, venciendo a Mohamed Makawi. En este caso no había participado el previo campeón Chris Dickerson, ya que en el mismo momento en el que había ganado el Mr. Olympia decidió retirarse, así que no es que lo destronó, sino que ni siquiera participó Chris. Acá vemos que también Samir mantuvo un peso bastante por encima a lo que era su estatura en centímetros, así que fíjense que siempre nos manteníamos más o menos como en ese rango, ¿sí? De 20, 25 kilos por encima de la altura en centímetros. Esto es bueno tenerlo en cuenta y lo voy a tener en cuenta ahora porque van a ver que en la época más moderna esto cambió bastante, ya que los fisiculturistas empezaron a tener un peso muchísimo más considerable que el que se tenía en aquellas épocas. Y hablando de pesos mucho más considerables, uno quizás podría afirmar que esa tendencia o esa obsesión de tener un peso cada vez más elevado haya empezado con este culturista que tenemos acá en pantalla, llamado Lee Haney, que por cierto es el máximo ganador de esta competición junto con Ronnie Coleman, habiéndolo ganado en 8 ocasiones. Esto es opinión mía y también la de mucha gente, que quizás esa tendencia empezó con este culturista. Algunos dicen que empezó con el que viene después de Lee Haney, pero si se fijan acá, ahí abajo les puse el peso y la estatura, y vean que la diferencia ya es mucho más considerable de lo que veníamos manejando en los culturistas anteriores. Fíjense que en los culturistas anteriores más o menos la tendencia era entre 20 y 25 kilos por encima de la altura en centímetros, y en este caso ya tenemos una diferencia mucho más elevada, de unos 35 kilos por encima de la estatura en centímetros, cosa que es algo que hasta ese momento no era muy común, y bueno, es como que acá es como que se marcó una tendencia o un piso en el cual los culturistas ya, si querían participar y si querían competir y tener realmente chances de ganar, se esperaba como que tuviesen un peso más elevado. No obstante, Lee Haney, pueden ver acá en la imagen que logró mantener una cintura bastante controlada, muy controlada diría yo, acá en esta pose casi que lo vemos haciendo un vacuum. Y ese es el problema en realidad, que muchas veces al querer o al obsesionarse demasiado con el aumento de masa muscular y de peso, muchos culturistas empiezan a resignar esa sección media y empiezan a ponerse más hinchados. Y la verdad que Lee Haney logró mantenerlo. Y la verdad que mientras puedas mantener esa sección media bajo control, cuanto más gigante seas, obviamente vas a tener ventaja. Pero bueno, como les decía, en el caso de Lee Haney lo ganó en 8 ocasiones, venció a diversos rivales. Y acá hay algunas notas también para hacer algunas aclaraciones bastante interesantes y hasta graciosas, les diría. Por ejemplo, que el evento del año 1990 fue el primero en exigir un testeo para verificar que los atletas no estuviesen consumiendo sustancias anabólicas, lo cual es muy gracioso de siquiera pensar o imaginar esa situación. Pero bueno, es una nota de color que dejo ahí. Y lo segundo es que al momento de ganar su octavo Mr. Olympia decidió retirarse. A continuación pasamos con este culturista inglés llamado Dorian Yates,
quien logró conquistar los 6 Mr. Olympia siguientes, fue el ganador siguiente a Lee Haney. Y fíjense que yo les dije que Lee Haney fue quizás quien inició esta tendencia de la obsesión por el peso y la masa muscular elevadísima, pero la mayoría de la gente, de los expertos y los aficionados por el fisiculturismo suelen en realidad atribuirle esta tendencia a Dorian Yates. Pero bueno, yo también mencioné lo de Lee Haney porque la verdad que también logró un nivel de masa muscular que era mucho más elevado de lo que se venía manejando hasta ese momento. Pero bueno, fíjense que Dorian Yates también ya la diferencia entre la estatura y el peso fue abismal. Acá el problema con el tema de la masa muscular excesiva no es en sí que el fisiculturista se vea gigante, eso en realidad es algo deseable, es algo bueno, verse lo más grande posible, lo más ancho posible. Por eso es que se le suele atribuir la tendencia a Dorian Yates más que a Lee Haney. El tema es que en muchas ocasiones al tener esta como visión de ganar la máxima cantidad de músculo posible, muchas veces se resigna el tema de la sección media y a Dorian Yates también se le atribuye el inicio de esa tendencia de fisiculturistas que empezaban a resignar esa sección media y en muchas poses se los veía como con una panza que antes y que incluso en la época de Arnold Schwarzenegger y de esos culturistas de la década de los 70 o 80 no se veía. Entonces eso fue como un aspecto negativo de esta nueva época, que realmente inició por la introducción de nuevas sustancias anabólicas que los culturistas empezaron a consumir, que hasta ese momento no se habían utilizado demasiado. Si quieren más información acerca del tema, ya hice algunos videos sobre estos temas, así que los voy a estar dejando en la descripción del video. Y bueno, continuando con esta tendencia de masa muscular descontrolada, vino alguien que realmente lo llevó a un nivel totalmente inesperado y excesivo. Nunca se había visto a una persona tan gigante participar del Mr. Olympia. Estamos hablando de Ronnie Coleman, quien ganó el Mr. Olympia en las 8 ocasiones siguientes, de manera consecutiva también. Y bueno, Ronnie Coleman, como les digo, lo llevó a un nivel totalmente inhumano. Y vean acá, vean que acá se ve este tema de la sección media que les decía. Pueden ver que ya es como una sección media mucho más ancha, que hacía que realmente se perdiera un poco el tema esa de la estética y de la cintura pequeña que solía caracterizar a los fisiculturistas, o solía ser uno de los objetivos que todo fisiculturista tenía, ¿sí? Ese tema de tener una espalda gigante pero manteniendo una cintura pequeña. Y acá lo estamos viendo de frente a Ronnie Coleman, pero por ejemplo cuando por ahí ven algunas poses en las cuales se lo está viendo de espalda, supónganse que está haciendo un back double biceps, y si algunas cámaras lo enfocan de la parte contraria, o sea de la parte que no ve el público, en muchas ocasiones se ve que la sección media se les descontrola totalmente a estos culturistas. Entonces bueno, eso empezó a ser como un problema de esta nueva época. No obstante esto, la verdad que a mí siempre me motivaron demasiado todos los culturistas, y Ronnie Coleman fue uno de estos culturistas en los cuales también me motivó a iniciar el gimnasio. Más que nada me motivaba, además del físico que me parecía impresionante, otra cosa que me encantaba era el tema de que tenía mucha fuerza, tenía muchísima fuerza en el gimnasio, levantaba pesos como un animal e incluso cercano a tiempos de competencia, donde se supone que los fisiculturistas ya están como más depletados, o sea, están más cansados porque tienen poca grasa corporal. Pero Ronnie Coleman, sin embargo, tenía una fuerza abismal. Hay un montón de videos en los cuales hace sentadillas, hace peso muerto, press de banca con pesos realmente muy elevados para un fisiculturista, casi al nivel de un levantador de peso. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen los videos de los cuales estoy hablando. A continuación pasamos a analizar a Jay Cutler, que también fue un culturista que participó en la época de Ronnie Coleman. Y al igual que como dije antes que Franco Columbu
tuvo como esa mala suerte de participar en una época en la que estaba Arnold Schwarzenegger. Jay Cutler quizás también tuvo la mala suerte de participar en la época en que estaba Ronnie Coleman, porque fue el atleta que más veces salió segundo. Salió un montón de veces segundo y la mayoría de veces fue habiendo ganado Ronnie Coleman y habiendo quedado Jay Cutler segundo. Jay Cutler solo le logró ganar una vez a Ronnie Coleman y bueno, fue la vez que Ronnie Coleman iba por su 9º título consecutivo y bueno, ahí Jay Cutler logró destronarlo. Pero bueno, Jay Cutler lo ganó en 4 ocasiones, lo cual es bastante respetable. Y bueno, y también tenía un tamaño muy considerable. No llegaba al nivel de Ronnie Coleman, pero también tenía un tamaño que era gigantesco. Y por cierto, Jay Cutler también fue uno de esos culturistas que me motivaban demasiado cuando recién estaba empezando yo el gimnasio. Me acuerdo que veía muchos sus videos antes de ir a entrenar y bueno, la verdad que es uno de esos culturistas que siempre los recuerdo con mucha gratitud. En el año 2008, cuando Jay Cutler había ganado 2 Mr. Olympia ya e iba por su tercer Mr. Olympia, apareció Dexter Jackson que logró destronarlo. Dexter Jackson es un culturista que dentro de todo era uno de los que más lograba mantener la sección media bajo control, lo cual era un aspecto positivo, pero bueno, la verdad es que los jueces no se fijaban mucho en ese tema. Es como que en esa época en esta época moderna no tenían como demasiado problema en que la sección media se descontrole, sino que era como que también los jueces valoraban mucho más el tema del tamaño que de la estética, por así decirlo. Y bueno, como nota de color es que Dexter Jackson fue el competidor que más veces participó en el Mr. Olympia. A continuación pasamos a analizar a Phil Heath, que logró destronar a Jay Cutler, que había ganado el Mr. Olympia en el 2010, y Phil Heath le ganó en el 2011 y logró conseguir el Mr. Olympia básicamente en los 7 años siguientes, llegando a igualar la marca de Arnold Schwarzenegger. Yo me acuerdo que en el 2011 estaba viendo el video en vivo de las finales del Mr. Olympia y me acuerdo cuando vi que estaban ya en el momento final Jay Cutler contra Phil Heath y me acuerdo que Phil Heath se veía muchísimo mejor que Jay Cutler en todo sentido. Y en ese momento la verdad que se lo estaba empezando a ver a Phil Heath como que iba a ser el próximo Mr. Olympia al estilo Arnold Schwarzenegger o Lee Haney, de que lo iba a ganar en varios años consecutivos. Y así terminó siendo. La ventaja que tenía Phil Heath es que tenía como ese efecto 3D que no lo tenía nadie. O sea, vos lo veías hacer, por ejemplo, esta pose que están viendo ahí en pantalla, la Moss Muscular, y la verdad no se ve otro culturista que tenga ese nivel de redondez en los hombros, en los tríceps, en los brazos, en los antebrazos y en las piernas. No existía y creo que no existe hasta este momento un fisiculturista que se haya visto de esa manera. La verdad que es algo muy impresionante, pero creo que esto era más genética que otra cosa. Indudablemente Phil Heath seguramente se dedicaba igual que el resto de los fisiculturistas, pero tenía como ese plus de la genética que lo hacía verse mucho mejor que todos los demás. Phil Heath también mantuvo un peso muy elevado, en línea básicamente con lo que era esta época moderna, y lo que le impidió seguir ganando Mr. Olympias fue el tema de que se empezó a poner como el énfasis en tratar de que la sección media no se descontrole demasiado. Me acuerdo que el público empezó a criticar ese tema y los jueces es como que empezaron a escuchar esas quejas del público y empezaron a castigar un poco más el tema de cuando se te descontrolaba la sección media. Y bueno, ese fue el tema por el cual Phil Heath no pudo ganar. Empezó a tener problemas e incluso también empezó a tener problemas de salud. Creo que tuvo hernias o algún problema tuvo en la sección media que le impidió seguir dominando en el escenario. Pero bueno, no obstante, hasta el día de hoy logró ganar 7 Mr. Olimpias, lo cual es algo muy considerable y más que respetable.
Shawn Rhoden fue quien logró destronar a Phil Heath en el año 2018. Fíjense que Shawn Rhoden era también uno de los pocos culturistas que lograban mantener esa sección media bajo control. Si pueden ver acá en esta imagen, está haciendo un front double biceps y se ven todos los abdominales, lo cual es algo que no es habitual cuando haces un front double biceps. La verdad que es muy difícil lograr hacer esta pose y que se vean todos los abdominales y la cintura así pequeña. Y bueno, por eso Shawn Rhoden logró vencer a Phil Heath. Por esto que les decía anteriormente, que los jueces empezaron a castigar este tema de tener una cintura fuera de control. En mi opinión personal, cuando vi las finales del 2018 entre Shawn Rhoden y Phil Heath en realidad lo superaba en todas las poses a Shawn Rhoden, se veía mejor en todo. Pero bueno, justamente fue esa la razón, la única razón por la cual los jueces consideraron que Shawn Rhoden estaba mejor fue el tema de la sección media. Así que bueno, eso es algo que muchos al día de hoy siguen como preguntándose si quizás Phil Heath no debería haber ganado en el 2018. Pero bueno, no, para mí no está mal que haya ganado Shawn Rhoden. Qué sé yo, es cuestión de opiniones. Para mí Phil Heath se veía mejor en todo lo demás, pero bueno, en la cintura la verdad que Phil Heath en el 2018 no estaba bien. Así que bueno, no me parece mal que haya ganado Shawn. Al año siguiente apareció este culturista estadounidense llamado Brandon Curry, quien ya venía en las competencias anteriores asomando y saliendo en puestos elevados. Y bueno, aprovechó el hecho de que Shawn Rhoden no pudo participar de este torneo por temas legales. Y también aprovechó que Phil Heath estaba ya no les digo en decadencia, pero iba notablemente a la baja. Entonces acá Brandon Curry sacó ventaja y pudo hacerse del Mr. Olympia 2019. También logró dentro de todo mantener una cintura bajo control. Como les digo, acá los jueces empezaron a poner un poquito más de énfasis, no mucho más, pero un poco más de énfasis en mantener la estética. Y bueno, a Brandon Curry se lo premió por eso, haciendo que gane en el 2019. En los 2 años siguientes, 2020 y 2021, apareció ganando este culturista de nacionalidad de Egipto, llamado o apodado Big Ramy. El nombre es medio difícil de pronunciar, Mamdouh El-Sbiai, pero bueno, todos lo conocen como Big Ramy. No es que apareció en el 2020, de hecho ya venía saliendo en posiciones altas, incluso salió en segundo puesto en una de las competencias contra Phil Heath, creo que en la del 2017. Y bueno, no es que Big Ramy apareció en este año, sino que ya venía como escalando su posición, ya venía haciendo como carrera, por así decirlo. Y bueno, lo que caracterizaba a Big Ramy es justamente como el mismo apodo lo dice, Big, es que fue el tipo más pesado, más gigantesco y más inhumano que se haya visto en el escenario. Fíjense que acá les puse la estatura y el peso y es el único que van a ver que sacó unos 60 kilos de diferencia entre la estatura y el peso. 140 kilos, yo me acuerdo que creo que en las competencias del 2020-2021 no llegó a pesar 140, me parece que ese 140 fue en competencias anteriores, pero sin embargo no es que estuvo muy lejos de los 140 en el 2020-2021, pero fíjense que la diferencia es abismal y para estar en peso de escenario, de competencia en el cual tenés un nivel de grasa corporal muy bajo, la verdad que esto es nunca visto y la verdad no sé si se va a volver a ver algo así, algo tan impresionante. Y por último tenemos al actual Mr. Olympia al momento de hacer este video, Hadi Choopan, un culturista iraní que logró ganar el Mr. Olympia en el año 2022.
y bueno, como les dije, es el actual campeón de esta competición. Ya venía también haciendo carrera, ya venía escalando, ya venía teniendo participaciones destacadas en competencias de años previos y en el 2022 logró coronarse. Una de las cosas que más me gustan de este atleta es que logra mantener esa cintura pequeña al estilo de la vieja escuela, pero con un tamaño mucho más grande que el de la vieja escuela. O sea, es como que trae lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es como que trae el tamaño que trae la época moderna, pero a la vez trae esa cintura pequeña que había en la vieja escuela. Entonces la verdad que yo creo que Hadi tiene mucho potencial y que realmente puede conseguir su segundo Mr. Olympia si realmente se lo propone. Y que es obviamente lo que está haciendo. Por lo que leí, está muy enfocado en defender este título. Así que bueno, ya veremos qué le depara a este culturista en este año. Y bueno, gente, habiendo llegado al final del video, me gustaría dejarles de nuevo la pregunta que les hice al comienzo del video sobre cuál es su opinión. ¿Qué culturista creen que es el mejor de todos los que hemos visto en toda esta presentación? Quizás hayan cambiado la opinión que tenían al principio o quizás la hayan reforzado o no sé. Ustedes me dirán en la sección de comentarios cuál es el mejor culturista según su opinión. En mi caso, y sin ánimos de influenciar su opinión y su decisión, gente, les voy a pasar a contar cuál es mi decisión en cuanto a cuál creo yo que fue el mejor culturista de toda la historia del Mr. Olympia. Básicamente va a ser uno de todos los que vimos en esta presentación y bueno, gente, a continuación se los muestro. Mi decisión es Phil Heath. Quizás algunos se la esperaban, quizás otros no se la esperaban, pero bueno, les voy a pasar a justificar por qué creo que Phil Heath fue el mejor. Primero y principal, bueno, fue uno de los que más Mr. Olympias ganó. Ganó 7 Mr. Olympias en total, igualando la marca de Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, eso quizás es anecdótico porque es más en lo que ven los jueces, que bueno, igual supuestamente los jueces son los que saben del tema, entonces suelen decidir lo mejor. Pero bueno, más allá de haber ganado 7 Mr. Olympias, que es una marca muy, muy alta, para mí Phil Heath fue el único que logró una imagen de 3 dimensiones que no lo vi en ningún otro fisiculturista. Y les pongo un ejemplo, ni siquiera lo vi en Big Ramy, que Big Ramy le sacaba ¿cuánto? Phil Heath 110 kilos, Big Ramy 140, le sacó 30 kilos y ni siquiera así Big Ramy lograba tener ese efecto de 3 dimensiones que tenía Phil Heath. Esto obviamente, ya como les dije en la presentación, es más genética que otra cosa, pero bueno, a Phil Heath le tocó a su favor y supo aprovecharla con trabajo duro y con dedicación, y bueno, por eso mi decisión es Phil Heath. Y yo soy testigo de esa forma en 3 dimensiones que tiene Phil Heath, porque en el 2013 tuve la suerte de asistir al Mr. Olympia y pude tenerlo al lado, Phil Heath, y yo me acuerdo que tenía como una remera puesta, pero se le veían los antebrazos, ¿no? Y los antebrazos, nunca había visto un antebrazo con esa forma. La verdad que es muy difícil de explicar. Ustedes deberían verlo en persona para poder saber lo que les estoy diciendo. Pero bueno, espero que más o menos se hagan una idea de lo que les estoy diciendo. Y bueno, gente, Phil Heath es mi decisión. Y una cosa más que por la que también elijo Phil Heath es que si no hubiese tenido ese problema de salud que tuvo, para mí podría haber ganado 10 Mr. Olympia si quería. Podía haber ganado unos cuantos años más. Pero bueno, obviamente eso fue lo que le tocó y bueno, se quedó en 7 y bueno, al día de hoy es lo que tiene. Y bueno, gente, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. De ser así, les agradezco si me dan una mano con un me gusta o si se suscriben a mi canal. También sepan que pueden seguirme en mis redes sociales, que en realidad es Instagram, es la única red social que uso de manera activa. Sé que el video ha sido bastante largo, pero bueno, la verdad que la historia del Mr. Olympia es bastante extensa
Intenté de hacerla con un nivel de detalle adecuado, contando algunas cosas interesantes, tratando de dejar de lado lo que no era tan interesante, y bueno, este fue el video que salió. En caso de que quieran estar atentos a los próximos videos, saben que se pueden suscribir y bueno, estén atentos porque seguramente se vienen más. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.